Licenciado David Sánchez, candidato PRI Verde Ecologista Nueva Alianza a la presidencia municipal de Naucalpan. David, mucho gusto, buenos días. Buenos días, Nino, con el gusto de estar aquí acompañándote. La verdad, muy contento. Yo creo que ya pasó el proceso electoral. Ahora me queda claro que viene el momento de ponerse a trabajar, a cumplir compromisos y a perfilar lo que debe de ser nuestro esquema de gobierno. Yo creo que hoy hemos encontrado la confianza de los naucalpenses, nos han dado la oportunidad de seguir de la mano con ellos y hoy el compromiso es servirle a todos los naucalpenses. Ahora, ¿cuál fue tu principal compromiso de campaña? Especialmente los temas de seguridad fueron los que de alguna manera nosotros estuvimos impulsando, el tema de patrullaje aéreo, el tema de la creación de este Instituto de Formación y Profesionalización Policial, algunas propuestas que llamaron la atención, como fue la creación del primer hospital público veterinario del Estado de México. Así que la verdad es de que hoy lo que nos resta es empezar a trabajar sobre cuál es la visión que queremos de la próxima administración municipal. ¿Tienes 6 meses de descanso, 6 meses de trabajo o 6 meses atrás de los reflectores? Porque inician hasta enero. Sí, yo creo que vamos a tratar de mezclar las tres funciones. Qué difícil, ¿verdad? Yo creo que son lapsos muy largos. Ahorita estábamos platicando lo de Beto Borges, que fueron 9 meses y no sabía qué hacer, estaba como loco. Pero nosotros yo creo que tendremos la oportunidad de poder diseñar perfectamente muy bien, revisar perfiles de la gente que nos va a acompañar en la administración, revisarlos muy bien, armar una reingeniería en torno a la administración pública en Naucalpan. Y yo creo que eso nos va a permitir estos 6 meses poder trabajar, ¿no? También nos acompaña el licenciado Pablo Bazañez, candidato del PRI Verde Ecologista Nueva Alianza a la presidencia municipal de Tlalnepantla. Pablo, mucho gusto. Hola Nino, qué gusto saludarte a ti como siempre, a nuestra audiencia y también en efecto contentos por este resultado, pero más que pensar en nuestro resultado como una forma de avasallar, hoy tenemos que tender la mano a todos los que han sido... O sea, ya terminó la elección. Ya terminó, mañana es la sesión de los consejos municipales electorales, en los cuales se hará la sesión de cómputo. De ahí deriva la entrega de la constancia de mayoría a los candidatos que hayan obtenido esta. Pero yo quiero invitar a los contendientes de esta campaña a que revisemos sus propuestas, Nino. Creo que nadie tiene la verdad absoluta y que todos tenemos que construir un mejor Tlalnepantla. De ahí que ojalá y tengamos esa oportunidad de incorporarlas, porque las propuestas no tienen dueño, son finalmente bienes públicos también que tenemos que incorporar en una actitud sensible, en una actitud modesta, en una actitud incluyente. López Obrador, cada vez que le sacan algo que él había iniciado, dice, me están copiando. Bueno, yo no sé si se copia o no, pero mira, hay una gran... Pero son válidos para la población. Pero por supuesto, porque además, ¿qué hacemos en las universidades? Claro, en las universidades generamos proyectos, políticas públicas, buenas ideas, y quien las aproveche es el problema, ¿no? Porque ¿de qué sirve tener una buena idea si nadie la va a llevar a la práctica? ¿Qué va a suceder con Tlalnepantla con tu llegada a la presidencia municipal? Primero vamos a tener un gobierno con un claro compromiso ético para atender en una forma muy seria el problema de la corrupción. Pero eso tiene que partir no de que uno lo desee, sino de que uno lo lleve a la práctica, que lo asuma como una responsabilidad personal, como ejemplo de lo que uno quiere hacer. Me comprometí en campaña para que el tema de la seguridad pública se mejore, primero partiendo de que todos los elementos policíacos sean sujetos del examen de control de confianza, pero para ello el primero que quiere aplicárselo es este servidor como presidente municipal. Yo quiero hacerme todas las pruebas, entre ellas el examen antidoping, porque creo que es una forma de decirle a los elementos que sí se puede estar debidamente certificado, y ese será el elemento para depurar la policía, no de llegar y decir a ver quiénes son mis amigos, quiénes son mis quienes tienen alguna recomendación, sino que tengamos elementos objetivos para poder hacer. A ver, nos detenemos tantito, depurar la policía. ¿Esto quiere decir cambiar policías? Esto quiere decir que todos los policías estén certificados, que todos los policías tengan ese estándar de comportamiento y de actitud. No lo tienen. Que no, actualmente el Centro de Control de Confianza ha logrado solamente cerca de 300 elementos policíacos. ¿De cuántos hablas? Más o menos. Cerca de 900. O sea, el 30%. El 30%. Entonces, el problema ha sido que estos exámenes suelen ser un poco costosos. Carlos Flores a mí me decía que era, además de costoso, que era muy difícil y muy complicado porque eran muchos los policías. Son muchos los policías y es poca la capacidad
que tienen estos centros para aplicarlo, llegan a evaluarse 50, 60, 80 elementos al mes. Sí, de diferentes municipios. De diferentes municipios. Son 125. Y ahí es donde... Entonces, ¿cómo tendrías tú la preferencia para que estos 600 entraran de inmediato junto con el presidente municipal? Porque para empezar, eso debe pagarlo el gobierno municipal. Y yo creo que es importante invertir una fuerte suma para que se haga de una manera rápida, porque la gente quiere tener en la calle policías a los que les pueda brindar confianza y gente que diga, bueno, este policía me da la tranquilidad de que cuando llegue verdaderamente viene a ayudarme y viene a atender cualquier cuestión de emergencia. Pablo, la parte industrial, ahora que estamos hablando de PRI, Naucalpan, PRI, Tlalnepantla, ¿se puede pensar en parques industriales? ¿Se puede pensar en cómo realmente levantar todo lo que ustedes requieren y necesitan para generar un mayor número de empleos? Por supuesto que sí. Mira, Tlalnepantla y Naucalpan, aprovechando aquí la presencia de David y además Sánchez, son del mismo color. Claro. Y además somos muy buenos amigos y vamos a trabajar en obras de carácter metropolitano. Eso es lo que hemos venido platicando. Pero mira, Tlalnepantla y Naucalpan juntos generan una tercera parte de la riqueza. No, del Estado de México. se rebasan a Monterrey. Tlalnepantla rebasan a tiene... Monterrey juntos, rebasan a Monterrey. Así es, el 16% del Producto Interno Bruto del Estado lo genera Tlalnepantla, el 14% me parece lo genera Naucalpan. Y creo que ahí tenemos una gran oportunidad, porque hoy tenemos que pensar en una conversión de nuestra vocación económica. Por muchos años se generó la tendencia hacia lo que fue la gran industria, la industria pesada, la industria de transformación. Hoy esa industria del Valle de México ha salido producto de nuestras condiciones medioambientales y por supuesto también de la circunstancia logística y de la posibilidad de que mucha industria en el Valle de México empiece a ser incompatible con el desarrollo habitacional. Y hoy creo que tenemos que lograr una nueva vocación que nos permita fortalecer los servicios, el comercio y también particularmente las empresas que generan valor agregado, como son aquellas empresas de tecnología, que requieren mano de obra mucho más calificada y por supuesto generan mejor ingreso y mayor nivel de utilidad. Yo recuerdo que hubo una época en que Tlalnepantla se llevaba el primer lugar en industria contaminante y hubo verificadores que encontraron que a las 3, 4, 5 de la mañana los humos negros estaban en todos lados, ¿no? Ese fue y este humo negro se venía hacia el sur. Sí. Perdón, ¿eso es qué? ¿Ese fue el detonador? Ese fue un proceso, en efecto, que se dio después de los años 50, en donde el municipio logró ser un gran polo de atracción de la industria de este tipo. Pero ya la industria chimenea en Tlalnepantla ya está tendiendo a desaparecer. No quiero decir que esto sea una invitación a las que todavía existen para que salgan, por el contrario. Al contrario. Pero lo que sí tenemos que pensar es en que si uno se da una vuelta por los parques industriales de Tlalnepantla, San Lorenzo o inclusive San Juan y Ixhuatepec, donde también tenemos un parque industrial, se va a encontrar con que hay grandes naves que fueron empresas muy significativas que hoy se encuentran abandonadas. Por eso hoy tenemos que pensar... hasta los espacios, todos lo tienen. Así es, están los espacios, están hoy son cascarones. Las condiciones. Y también las condiciones en términos de infraestructura. Fíjate que Tlalnepantla es uno de los municipios que tiene la mejor conectividad en términos de infraestructura. Para donde quieras. Tenemos las principales vías de acceso al principal mercado. No lo estoy desechando. Al contrario, yo creo que ustedes dos, sus dos municipios tienen esa conectividad importantísima. Y yo me recuerdo que en algún momento los industriales de Monterrey decían, nosotros quisiéramos tener Naucalpan, Tlalnepantla para abastecer el mercado capitalino metropolitano. Mira, lo que pasa estás hablando aquí de 25 millones de posibles consumidores. Estás hablando incluso de que la zona donde nos encontramos, eso es, hoy por ejemplo, el problema que tiene Santa Fe, el problema que tiene Interlomas de vialidades es muy serio, y que hoy Naucalpan y Tlalnepantla termina siendo un gran atractivo para la inversión en materia de desarrollos de corporativos inteligentes, etcétera. Entonces, hoy Tlalnepantla quiere ser el nuevo Santa Fe. Así a eso le apuntamos. ¿A eso le tiras? Por supuesto, porque además tenemos que hoy pensar en que los corporativos se instalen en nuestro municipio y porque hoy tenemos la mano de obra, tenemos nuestro principal activo se llama la gente, Nino. El factor humano en Tlalnepantla ha tenido un gran desarrollo. Tenemos grandes centros de Movimiento Ciudadano, diputado federal, Distrito 29 en Nezahualcóyotl. Valentín, mucho gusto. Muy buenos días, Nino. Muchas gracias por tu invitación. Buenos días, David, Pablo. Primero, reconocerle a los ciudadanos del municipio de Nezahualcóyotl su extraordinaria y ejemplar participación en el proceso electoral
de este 1 de julio, se alcanzó un porcentaje de participación de más de 66%, casi 7 ciudadanos de cada 10 fueron a votar, y el reclamo principal que recibimos durante el recorrido de los trabajos de precampaña en el Distrito 29 Federal, que es muy parecido en toda la ciudad, fue el agotamiento y el hartazgo de los ciudadanos por los altísimos niveles de inseguridad que está viviendo la población. ¿Y qué puede hacer un diputado federal al respecto? Bueno, muy importante la labor de los legisladores, primero cumpliendo con su responsabilidad, como lo establece la ley, de presentar las iniciativas de ley, de modificar el marco legal para adecuarlo a las necesidades, a los reclamos de los ciudadanos, como está claramente establecido en nuestro marco legal. Pero también muy importante que en la Cámara se pueda, al momento de aprobar la ley de ingresos y la ley de egresos, los recursos económicos que entran, siempre, en el 1 de septiembre. También, o sea, les toca a ustedes. Sí, claro, te tiene que ver cuántos recursos se pueden canalizar a través de los fondos, a través de los ramos, precisamente para que las autoridades locales, los presidentes municipales, puedan aplicarlo en obras y acciones que requiere la ciudadanía. De acuerdo con la composición de la Cámara, bueno, no tiene la mayoría el PRI, entonces necesita un partido bisagra y un partido con el que pueda compartir. ¿Serían ustedes? ¿Sería el PAN? Bueno, nadie tiene la mayoría. Eso ya quedó claro. Los ciudadanos fueron ahí muy ¿verdad? Inteligentes porque no le dieron la mayoría absoluta. El Ejecutivo se llevó una y otra se lleva el Congreso. Así, pero con esta composición, ¿a qué los obliga a ustedes? Bueno, obliga a tomar acuerdos, a buscar consensos, obliga a dialogar intensamente y definitivamente trabajar como un solo cuerpo, como debe ser, en beneficio de los ciudadanos. ¿Y esto en qué les beneficia a los municipios? Yo creo que mucho. Porque estamos hablando ya de dinero, estamos hablando de recursos. Por eso te digo yo mucho. Mira, yo vengo de ser diputado federal. Bueno, tú lo viviste. Vengo de haber tenido la experiencia de haber gestionado recursos presupuestales para mi municipio, y hoy esa experiencia sin duda le va a servir a los naucalpenses. Yo creo que hoy tendremos que revisar perfectamente bien los proyectos que se integren para poder gestionar recursos del presupuesto de egresos de la Federación, y en ese sentido yo creo que vamos a entregarle muy buenas cuentas a los naucalpenses, amigo. Yo quiero decirte hoy, y vale la pena comentar, que la confianza que hoy nos deposita la ciudadanía nos obliga a desarrollar proyectos, como ya lo comentabas y lo comentaba aquí nuestro amigo Pablo. Yo creo que hoy el hecho de que dos municipios como Tlalnepantla, como Naucalpan, tengan la oportunidad de desarrollar proyectos metropolitanos, sin duda los vecinos de a ver, esto de los metropolitanos también sabes que te ayuda, que tienes lo de la Miguel Hidalgo, donde están los corporativos. Exactamente. Hoy yo creo que tenemos la oportunidad, mira, a raíz del desarrollo... Quedan una zona conurbada y pueden hacer una zona regional perfectamente con Tlalnepantla, Naucalpan, y la Miguel Hidalgo, no importando los colores, porque los corporativos están aquí. La idea es que, mira, a raíz del desarrollo que se está proyectando en el Toreo, ese desarrollo de alguna manera va a generar, es un desarrollo obviamente de un corporativo inteligente, donde obviamente habrá centro comercial, habrá oficinas corporativas, y que esto, yo estoy pensando que sea la apertura a este corredor que pudiera crecer hacia Naucalpan, arrancando, ese desarrollo está en Naucalpan, y de ahí arrancaríamos pensando que es una zona que nos lleva 3 minutos estar en Polanco, que nos lleva prácticamente, que está en una zona muy... Sí, la generación de empleos para que no tengamos que movilizarnos hacia el Distrito Federal y hacia otras áreas, ¿no? Yo creo que hoy para ahí es donde va, y sin duda tenemos que llevar el desarrollo. Hoy Naucalpan lo hemos comprometido, generar las condiciones para que la empresa, la inversión regrese a Naucalpan. Ese es uno de nuestros compromisos, y hoy estaremos trabajando en movimiento
ciudadano a diputado federal, Distrito 29 en Nezahualcóyotl. Valentín, mucho gusto. Muy buenos días, Nino. Muchas gracias por tu invitación. Buenos días, David, Pablo. Primero, reconocerle a los ciudadanos del municipio de Nezahualcóyotl su extraordinaria y ejemplar participación en el proceso electoral de este 1 de julio. Se alcanzó un Ahora, yo creo que aquí ya también hay que modificar esto de los municipios y las delegaciones políticas, porque por lo regular las delegaciones políticas pues son emblemáticas en los medios de comunicación. Estoy hablando de los electrónicos principalmente, y los municipios como que son relegados en general, incluyendo a Naucalpan y a Tlanepantla, que en muchas ocasiones, bueno, estamos hablando de una mayor riqueza, de una mayor generación de riqueza, de un mayor número de habitantes que las propias delegaciones políticas. Ya pensar en una zona metropolitana que fuera de todos nosotros, ¿no? En efecto, 59 municipios del Estado de México son parte de lo que llamamos la zona metropolitana del Valle de México, junto con las delegaciones políticas y un municipio del Estado de Hidalgo. Hoy tenemos que pensar... Hidalgo también está. En efecto, sí. Tenemos que pensar en una... Vino el gobernador y nos estaba platicando de que él veía las posibilidades de parques industriales, pero conjuntamente con ustedes. Vino el gobernador del Estado de Hidalgo, sí, a decir que podían hacer parques industriales y que se generaría un gran polo, bueno, de desarrollo, ¿no? Sí, en efecto, Hidalgo ha estado siendo un lugar muy interesante para que la empresa se esté ahí asentando, pero tiene un problema de conectividad con el Valle de México. Por eso hay obras de infraestructura que han ido generando esta posibilidad de mayor cercanía, como lo es el tren suburbano, que tiene que llevar a cabo una... ¿Me ponía lo del municipio que iba a ser, en donde se iba a hacer el aeropuerto? Sí, en Tulancingo. Sí, en Tulancingo. No, para acá. El municipio que iba a ser el aeropuerto, se ve que no lo saben. Tizayuca. ¿Cómo se llama? Tizayuca, sí, por Tizayuca, él decía, con Tizayuca nosotros podíamos hacer ahí un arreglo con los mexiquenses y con los capitalinos para tener un polo de desarrollo. Y yo creo que es muy interesante. Suena interesante. Sí, por supuesto. Pero suena posible además. Sí, porque además cuando hoy vemos que el principal problema en el Valle de México y en el país es el de la inseguridad. Sí, no hay forma de atender este asunto si no es a través de atender las causas que generan el delito. Y la más importante, sin duda, es la falta de empleo. Y por eso, ¿cómo le hacemos para que los municipios podamos ser también generadores de empleo? Mira, a veces queremos encontrar grandes soluciones a nivel global o a nivel nacional. Y yo estoy convencido, y por eso soy municipalista, que los grandes cambios de este mundo son regionales. Se tienen que dar a nivel micro, se tienen que dar en lo que pasa día a día, en lo que haces en casa, en materia medioambiental, pero también en materia de seguridad, en materia... En mi colonia. Por ejemplo, ¿cómo le hacemos para que desde un municipio logremos generar empleo? Primero, nosotros establecimos en campaña compromisos con los empresarios, para que hagamos los trámites rápidos, fácil, accesibles, tengamos lo que también pero aquí David ha señalado para solucionarlo, porque siempre se ha dicho lo mismo de la ventanilla única y no existe. Pero no solo las licencias temporales. Las licencias temporales es una opción. Única. A ver, hoy lo que requerimos es inversión y nosotros la propuesta que venimos haciendo es vamos a tener licencias temporales donde tú quieres invertir, inviertas, abras, y si en 3 meses no cumples con lo establecido, obviamente vamos y junto con eso, mira, tenemos que eliminar cualquier puerta a la corrupción. Y para eso, David lo ha propuesto en Naucalpan, y yo también lo tengo considerado en Tlanepantla como una opción muy clara, establecer claros pasos hacia lo que llamamos gobiernos digitales. Un gobierno digital implica que tengas menos contacto entre el servidor público y el usuario, de tal manera que si tú tienes los elementos básicos de apego a la normatividad, no tienes por qué irle a pedir favor a ningún servidor público de que te permita trabajar. El impuesto más caro que hoy tenemos en México es el impuesto a la corrupción. No lo podemos permitir, y menos cuando esto puede ir en detrimento de la generación de empleo. A ver, vamos con los diputados federales, porque ya próximamente estamos platicando con los diputados federales. Valentín, ¿cómo ves todo esto? Bueno, aparte de la capacidad de gestión que tiene el legislador, la Cámara también tiene facultades de vigilancia y fiscalización de los recursos que van a través de los fondos y ramos para hacer políticas públicas, y que los gobiernos, en este caso municipales, por el tema que se está abordando, tienen la responsabilidad de aplicar correctamente, de manejar con honestidad.
Lamentablemente el discurso es uno y la práctica es otra. En la mayoría de los casos encontramos que esa cuantiosa cantidad de recursos económicos, cuando llegan a las municipalidades o a la autoridad ejecutiva responsable de aplicarlos, pues se diluye precisamente por la corrupción. El caso lamentable de Netzahualcóyotl, que estos últimos 3 años, gobernados por el PRI, ejercieron más de 7.250 millones de pesos y no hicieron absolutamente ninguna obra. ¿Esa corrupción? Pura corrupción. Y se vio claramente la aplicación de ese recurso el día 1 de julio y antes, en una distribución lamentable de recursos a través de tarjetas de dinero en efectivo para comprar el voto. Y a pesar de eso, los ciudadanos que ya tenían comprobado que hubo mal gobierno, pues le retiraron la confianza y ahora en Netzahualcóyotl le dieron nuevamente el respaldo al PRD, que va a gobernar Netzahualcóyotl, y a los diputados federales, 4, que vamos a estar en la 62 legislatura, precisamente para la gestión de los recursos y para la vigilancia y fiscalización, que eso es una tarea muy importante. También nos acompaña la licenciada Angelina Carreño, candidata del PRI Verde Ecologista, diputada federal, Distrito 4, Nicolás Romero, Cuautitlán, Izcalli. Angelina, mucho gusto. Nino, muchísimas gracias por recibirme nuevamente en tu programa, agradecerte a ti, a tu auditorio, y me siento muy honrada de verdad de estar aquí con mis grandes amigos de todos los partidos, pero de manera muy especial. Pablo, felicidades. David, felicidades. Don Valentín, muchas felicidades. Muy contenta, yo creo, el día de hoy también de poder compartir con ustedes esta experiencia que lo platicábamos durante la campaña. Decir que pues finalmente hemos superado esta etapa de la campaña, estamos ya en otro canal, y celebro el día de hoy que haya esta cantidad de proyectos, celebro el día de hoy que haya sobre todo este compromiso de poder realizarlos en equipo, en conjunto. Y quiero comentar, platicaba hace un rato Valentín, bueno, pues de la situación de los recursos, el dispendio de los mismos, la asignación de los presupuestos. Yo quiero comentar que celebro mucho, y con la presencia de Pablo, con la presencia de David, que fueron grandes legisladores, que efectivamente los congresos también sirven para eso. Y voy a platicar del caso exitoso, muy exitoso en el Estado de México, el municipio de Nicolás Romero, la cabecera de mi distrito, en donde se aprobaron recursos en el Congreso local para la construcción de infraestructura vehicular, que ha permitido y que a la larga va a permitir el asentamiento ya de empresas y desarrollar en materia de empleo. Y que también por la parte federal, con la 61 legislatura, se aprobaron recursos para invertir en materia deportiva y en materia de educación en nuestro municipio. Entonces yo creo que estos son casos respecto de lo que comentaba Valentín, que sí han sido exitosos, de una aplicación y de un dispendio de recursos en obras necesarias, y que finalmente fueron promovidos por los representantes populares en su momento de esta legislatura, incluso que no termina ninguna de las 2 legislaturas, pero que fueron casos exitosos en el municipio, y que el día de hoy nos permiten tener una inversión en obra pública histórica, que no se había llevado a cabo antes, que ya se terminó esta obra pública, y que vamos a entregar los compromisos cumplidos de un gobierno que supo trabajar en equipo con sus legisladores. ¿A qué voy con este punto? A que precisamente de eso se trata. Ya superamos la campaña, ya tenemos agotado el tema de la elección. Eso ya es algo del pasado. No podemos, y esto es algo a lo que yo invito al resto de mis compañeros legisladores, no podemos seguir enfrascados en el tema que si por PAN, que si por PRI, que si por PRD. Yo creo que el gran reto que tenemos ahorita es atacar los verdaderos problemas, los verdaderos enemigos, que son la inseguridad, la pobreza, el desempleo, la marginación, la condición de oportunidades que no son iguales. Modificar esto de los municipios y las delegaciones políticas, porque por lo regular las delegaciones políticas pues son emblemáticas en los medios de comunicación. Estoy hablando de los electrónicos principalmente, y los municipios como que son relegados en general, incluyendo a Naucalpan y a Tlalnepantla, que en muchas ocasiones, bueno, estamos hablando de una mayor riqueza, de una mayor generación de riqueza, de un mayor número de habitantes que las propias delegaciones políticas. Ya pensar en una zona metropolitana que fuera de todos nosotros, ¿no? En efecto, 59 municipios del Estado de México son parte de lo que llamamos la zona metropolitana del Valle de México, junto con las delegaciones políticas y unos
y un municipio del estado de Hidalgo. Hoy tenemos que pensar... Hidalgo también está. En efecto, sí. Tenemos que pensar en una... Vino el gobernador y nos estaba platicando de que él veía las posibilidades de parques industriales, pero conjuntamente con ustedes. Vino el gobernador del estado de Hidalgo, sí, a decir que podían hacer parques industriales y que se generaría un gran polo, bueno, de desarrollo, ¿no? Sí, en efecto, Hidalgo ha estado siendo un lugar muy interesante para que la empresa se esté ahí asentando, pero tiene un problema de conectividad con el Valle de México. Por eso hay obras de infraestructura que han ido generando esta posibilidad de mayor cercanía, como lo es el tren suburbano, que tiene que llevar a cabo una... ¿Qué ponía lo del municipio que iba a ser en donde se iba a hacer el aeropuerto? Sí, en Tulancingo. Sí, en Tulancingo. No, para acá. El municipio que iba a ser el aeropuerto, se ve que no lo saben. Tizayuca. Tizayuca, sí, por Tizayuca, él decía, con Tizayuca nosotros podíamos hacer ahí un arreglo con los mexiquenses y con los capitalinos para tener un polo de desarrollo. Y yo creo que es muy interesante. Suena interesante. Suena, sí, por supuesto. Pero suena posible además. Porque además cuando hoy vemos que el principal problema en el Valle de México y en el país es el de la inseguridad. Sí, no hay forma de atender este asunto si no es a través de atender las causas que generan el delito. Y la más importante, sin duda, es la falta de empleo. Y por eso, ¿cómo le hacemos para que los municipios podamos ser también generadores de empleo? Mira, a veces queremos encontrar grandes soluciones a nivel global o a nivel nacional. Y yo estoy convencido, y por eso soy municipalista, que los grandes cambios de este mundo son regionales. Se tienen que dar a nivel micro, sí, se tienen que dar en lo que pasa día a día, en lo que haces en casa, en materia medioambiental, pero también en materia de seguridad, en materia... En mi colonia. Por ejemplo, ¿cómo le hacemos para que desde un municipio logremos generar empleo? Primero, nosotros establecimos en campaña compromisos con los empresarios, para que hagamos los trámites rápidos, fácil, accesibles, tengamos lo que también pero aquí David ha señalado para solucionarlo, porque siempre se ha dicho lo mismo de la ventanilla única y no existe. Pero no solo las licencias temporales. Las licencias temporales es una opción. Hoy lo que requerimos es inversión y nosotros la propuesta que venimos haciendo es vamos a tener licencias temporales donde tú quieres invertir, inviertas, abras y si en 3 meses no cumples con lo establecido, obviamente vamos y junto con eso, mira, tenemos que eliminar cualquier puerta a la corrupción. Y para eso David lo ha propuesto en Naucalpan y yo también lo tengo considerado en Tlalnepantla como una opción muy clara, establecer claros pasos hacia lo que llamamos gobiernos digitales. Un gobierno digital implica que tengas menos contacto entre el servidor público y el usuario, de tal manera que si tú tienes los elementos básicos de apego a la normatividad, no tienes por qué irle a pedir favor a ningún servidor público de que te permita trabajar. El impuesto más caro que hoy tenemos de nuestra gente, a base, en principio, de que platicabas tú hace un rato y comentabas, oye, ¿qué van a hacer en estos 6 meses? Pues nosotros, a ver, yo creo que el tema es muy claro. Yo creo que es seleccionar perfectamente bien a los funcionarios, porque hoy el compromiso de David Sánchez es que los próximos funcionarios, los funcionarios de la próxima administración deberán de cumplir un requisito, tener el mismo compromiso social que David Sánchez Guevara. Y que de ahí, obviamente, no estamos dispuestos a tolerar en lo absoluto a un solo funcionario corrupto en la próxima administración municipal. Entonces, si eso es lo que queremos, lo primero que tenemos que hacer es revisar perfectamente bien el perfil de la gente que nos va a acompañar y para eso tenemos 6 meses muy buenos para poder revisar esos perfiles, ¿no? Así los nuevos presidentes municipales tienen 6 meses para proyectar, ojalá que lo hagan bien porque tenemos problemas de seguridad pública y de agua. Jesús Moyola, en la democracia hay que saber ganar y saber perder. El PRI que tanto criticó al gobierno de Calderón ahora ya no tiene ningún pretexto para aprobar reformas estructurales. Y bueno, pues les dice que se pongan a trabajar porque son muchos días sin hacer nada. Sí, son muchos días sin hacer nada, que tú digas muchas cosas de eso. Valentín ganó la Diputación Federal, fue presidente de ENESA, donde tengo mi industria, por lo cual invito a ser más consciente a legislar leyes. Cuando fue presidente impusieron contribuciones, ojalá ahora sea diferente, dice Antonio Chávez Pérez, que bueno, él trabaja, bueno, tiene sorpresa ahí mismo. Bueno, también vamos a presentar al licenciado Alberto Díaz Trujillo, candidato del PAN a diputado federal, distrito 15 en Tlalnepantla. Buenas noches, qué gusto verte. Perdón, pero el tráfico de la ciudad está impresionante. ¿Cómo está? Por culpa de Obrador, por culpa de Obrador. Así es. Ya ves como yo sí sabía. Mucho gusto, ¿cómo vas? Muy bien, gracias a Dios. Afortunadamente
se logró sacar el resultado en la campaña, en el distrito 15, pues recorriendo todas las calles, escuchando la inquietud de la gente. ¿A quién le correspondía ese distrito? Al PAN, Carlos Bello. O sea... Sí, se mantuvo la confianza de la gente, y bueno, un clásico reclamo de todo lo que venimos escuchando, la seguridad. La seguridad es un tema impresionante, y sobre todo la preocupación de escuchar temas como si estuviéramos desgraciadamente en el norte del país. Hay colonias como Tlayacampa, Tlalnepantla, donde se escucha incluso la operación de grupos de crimen organizado. No tanto el día domingo, hubo incluso balaceras dentro de esas mismas comunidades, pues ocasionando el terror de la gente, ¿no? Espantándolos incluso para salir a votar. Es preocupante, y es un tema que, por supuesto, como legislador vamos a platicar con el alcalde para ver qué podemos hacer, ¿no? Escuchaba hace un momento el tema de querer profesionalizar a la policía, de la depuración que es necesaria. Hay mandos policíacos que están desgraciadamente metidos en todo este tema. Yo escucho cada 3 años casi lo mismo: inseguridad, corrupción, pobreza, inseguridad, corrupción, empleo, inseguridad, corrupción. O sea, pero como que es recurrente, como que pareciera que no avanzamos, como que estamos atorados en algo. Desgraciadamente hay un tema aquí muy importante, la falta de compromiso de los legisladores. Desgraciadamente... O sea, ya ganaste y no regresas. Es el tema, que desgraciadamente lo hacen, y es el reclamo de la gente. ¿Te corresponde hacer leyes, pero también hacer gestoría? Por supuesto, gestionar a favor de la gente, regresar a las comunidades, pedirle al alcalde que independientemente del partido que sea, exactamente, hacer equipo, trabajar en equipo, y que nos abra una ventanilla de gestión directa para la gente. Es lo que decía hace un rato Pablo, estar convocando a todos para que todos trabajaran juntos. Pablo. Sin duda, un gobierno sensible, un gobierno incluyente, un gobierno de nueva generación que vamos a crear en Tlalnepantla, tiene que incluir todas las voces, tiene que dar apertura a la expresión de la sociedad, insisto, más allá de los partidos. Los partidos deben tener una función muy clara en promover el acceso al poder público, claro, pero no en acaparar el espacio público una vez que ya han llegado a ello. Tenemos que empoderar al ciudadano, quiere decir permitir que la gente decida. Nosotros pretendemos cabildos itinerantes en donde se resuelvan los problemas en la comunidad, escuchando a la gente. Ponme un ejemplo. Un ejemplo, cuando yo fui regidor del ayuntamiento en el año 1994-96, asistimos a cabildos para resolver problemas. Por ejemplo, ¿qué quiere la gente que pase con un terreno? Algunos piensan que debe ser tal obra, un parque, otros dicen que tiene que ser una biblioteca, otros dicen que tiene que ser una cancha. Bueno, vamos a escuchar a la gente, que la gente decida, y los vecinos de la comunidad. ¿Y ese día qué? Ese día así lo hicimos, y logramos que un terreno se destinara a una nueva parroquia en una comunidad, con decisión de la gente. Cabildo itinerante permanente. Debe ser no permanente. Nada más de que cuando llego y me acuerdo. Pero además yo he propuesto iniciar un proyecto de lo que se denominan presupuestos participativos, que es una idea que primero separa una cantidad del recurso de obras públicas para que se destine a obras que la comunidad decida, de tal suerte que el gobierno le presenta las alternativas a la gente, y los ciudadanos en una consulta pública, en un ejercicio democrático directo, nos dicen qué debe hacerse, si el proyecto A o el proyecto B, y entonces ese proyecto se ejecuta, porque si algo tenemos que hacer es incentivar que la gente participe y tome responsabilidad de las decisiones que A ver, que Pablo, asume. nosotros tenemos aquí, bueno, pues, con la experiencia de tantos años, de que ya llegan a sus cargos los ejecutivos y no vuelven a escuchar a nadie. Así es, por eso... ¿Cómo se rompe eso? ¿O cómo se concluye con eso? Yo ¿Cómo creo- se termina con eso? Porque parece que son sordos en el momento que toman la silla o se sientan en la silla. Por supuesto, por eso tiene que ver esto con una nueva gestión gubernamental. O sea, más ciudadanos, menos gobierno, en el sentido de darle espacio a la gente para que decida la ocasión, ¿verdad? Claro, ¿Qué opine? hay una intención, Yo los veo hay todos una- emocionados. una voluntad, y qué bueno. Yo quiero pues, reconocer que ese entusiasmo y el impulso que se tiene en este momento es muy importante al inicio de tareas tan delicadas como estar al frente de las municipalidades y de servirle a sus conciudadanos.
La práctica después los va a ir orientando, claro, de tal manera que van a priorizar lo urgente, ¿verdad? Y lo indispensable para dejar después lo que puede ser más. ¿Qué es lo que quiere la gente ahorita principalmente con todo lo que han venido platicando? La seguridad, ¿no? Ese es el principal problema. Terrible, ha sido como agobiante. Y es un problema que no se va a atacar nada más poniendo más policías, más equipo. No es un problema que se va a resolver. Mira, ayer mataron a 10 personas en el Estado de México y es una nota menor porque eran 10. Entonces tú dices, oye, qué terrible. Eso es preocupante y angustiante. 10 son muchísimas personas que las que murieron el día de ayer. Desde luego, es un problema muy serio. La experiencia directa que tengo en el caso de Netzahualcóyotl, que es una comunidad muy compleja, con una población que está integrada con ciudadanos que vienen de prácticamente todos los estados de la República, con niveles de pobreza y marginalidad en su origen, y que poco a poco fue desarrollándose. Tiene 50 años apenas ese municipio. Sin embargo, se logró superar los rezagos gracias a la extraordinaria capacidad de organización de los ciudadanos, de su participación, que conjuntamente con la autoridad, con el gobierno, puede enfrentar los retos. Sin esa participación, ningún programa, ninguna acción, por bien intencionada que sea, de quienes en un momento dado están al frente de la responsabilidad de la administración pública, puede ser exitosa. Se requiere la participación, pero no en la declaración, sino en los hechos, en la práctica, y para eso se requiere una voluntad política clara, no tenerle temor a la participación, al contrario, alentarla, fomentar la organización, contribuir a que las organizaciones de la sociedad sean más profesionales, más apertura, más diálogo, y eso no es sencillo cuando no se tiene una formación de liderazgo antes de llegar a una responsabilidad al frente de una administración. Angelina Carreño. Nino, mira, yo comento al respecto una cosa. Fíjate que algo que me interesa mucho poder destacar ahorita es que vuelvo a comentar, el tema de la campaña quedó superado, el tema de la elección quedó superado. Sin embargo, estamos tranquilos todos. Sí, por supuesto, porque aparte yo creo que es lo que México necesita, ¿no? Hay tiempos para todo, el tiempo de la competencia, el tiempo de la competitividad es el que ahorita tiene que venir. Yo creo que es a lo que tenemos que estar preparados. Lo dijo nuestro presidente electo, tenemos que estar muy concentrados en preparar que estas reformas estructurales que México necesita se puedan ir planteando desde este momento. Entonces hay mucho trabajo por hacer. Yo creo que no hay que enfrascarnos en lo que ya pasó, sino echarnos para adelante y mirar hacia el futuro. Y es